Bienvenidos. En este video vamos a ver cómo podemos calcular el factor geométrico. En particular vamos a calcular el factor geométrico para un arreglo tipo Venner. Pero primero vamos a repasar cuál es el concepto básico del cual vamos a partir. Vimos anteriormente en el video anterior que el voltaje a una cierta distancia R, este va a ser nuestro origen. Y estas son diferentes líneas de potencial. Podemos poner algún nombre, sería B1, B2, B3, B4, etcétera. Son estas diferentes líneas de equipotencial que van a tener el mismo valor de B a una cierta distancia R. En este caso, el suelo o el material que estemos analizando va a tener una cierta resistividad ρ y le vamos a inyectar una corriente con un cierto número de amperes I que va a circular en esta dirección. En este caso, estas líneas punteadas representan las líneas de corriente, las cuales se van a diseminar en el medio. En este caso, como estamos asumiendo que es un medio homogéneo, va a ser completamente esférico. Veamos el tipo de arreglo más simple que podemos tener, que es el arreglo Venner. Si recuerdan en el video que vimos, la distancia entre electrodos va a ser A. En este caso A es un valor genérico. B va a ser mi medidor de voltaje. Y I va a ser mi fuente de corriente, que en general es una batería. Entonces la distancia relativa entre electrodos, en este caso vamos a llamarle RA, a la distancia entre el electrodo de corriente A y el electrodo de potencial M. Este sería la distancia, vamos a llamarle RB. Y de este lado tendríamos la distancia R mayúscula A, que es la distancia entre el electrodo A y el electrodo N, y la distancia RB. Entonces vamos a tratar de estimar de manera teórica cuál sería el voltaje Mn. Entonces la diferencia de voltaje Mn va a ser igual al voltaje en M menos el voltaje en N. Ahora, utilizando esta expresión, vamos a calcular el voltaje en M. Entonces, el voltaje en M va a ser igual a ρ, que multiplica la corriente entre 2 veces pi por la distancia al electrodo A. Entonces va a ser R A. Pero también vamos a tener un potencial debido al electrodo B. En el caso del electrodo B, vamos a considerar que es negativo, porque la corriente está circulando en esta dirección. Cuando entra al suelo, vamos a considerar que es positiva. Y cuando sale, que sería en este extremo, tendría un valor negativo. Entonces, por esta razón, este va a ser negativo. Va a ser ρ por la corriente, que divide a 2 pi r b. Esto obviamente lo podemos despejar como ρ y 2 pi de 1 entre RA menos 1 entre RB. En este caso, RA va a ser igual a una vez A y RB va a ser igual a 2 veces A. Entonces, esa sería mi distancia RB, que es el doble de la distancia A. Ahora lo voy a sustituir. Entonces tendríamos ρ, que multiplica la corriente, entre 2 veces pi, que va a ser, que va a multiplicar 1 sobre A menos 1 sobre 2A. Esto lo podemos calcular de una manera muy simple. Si imaginemos que esto es una manzana, entonces aquí tendríamos menos media manzana. En este caso, una manzana va a ser igual a 1 sobre A. Entonces, una manzana menos media manzana, únicamente tendríamos media manzana.
Y el voltaje en M va a ser igual a ρ por I, que divide a 2pi, que multiplica a 1 entre un medio de A. En este caso ya tenemos el voltaje en M. Ahora tenemos que encontrar el voltaje en N. Vamos a hacerlo en la siguiente página. Entonces, el voltaje en N lo vamos a estimar de la siguiente manera. Va a ser ρ por I entre 2 veces pi, que me voy a saltar algunos pasos, ahorita los explicamos para evitar que el video sea excesivamente largo. Voy a regresar a mi página anterior, nada más para comparar. Ahora voy a calcular el voltaje en N, que va a ser igual a la suma del voltaje producido por el electrodo A más el electrodo B. En este caso, la distancia al electrodo A es RA y la distancia del electrodo B sería RB. En este caso, R mayúscula A se van a invertir. R mayúscula A vale 2A y R minúscula B va a ser simplemente A. Podemos sustituirlo en esta expresión. Ρ por I entre 2 veces pi, que multiplica a 1 entre 2A menos 1 sobre A. Aplicando de nuevo la técnica de la manzana, aquí tendríamos media manzana menos una manzana entera. Entonces, menos media manzana menos una manzana entera sería menos media manzana. Entonces tendríamos ρ I entre 2 veces pi. En este caso sería negativo 1 sobre 2 veces A. Lo voy a poner aquí arriba para que sea más claro. Este es un valor negativo. Y bueno, el último paso que tendríamos que hacer es evaluar Bm menos n. Entonces sería igual a Bm, que ya obtuvimos en esta expresión, menos Bn, que acabamos de obtener. Entonces, Bmn va a ser igual a ρ por I entre 2 veces pi por un medio de A menos, sería el voltaje en N, vean que este al final va a quedar positivo, va a ser ρ I entre 2 veces pi entre 1 sobre 2 veces A. Muy bien, vamos a despejarlo y obtendríamos simplemente que ρ I entre 2 veces pi va a ser igual a un medio de A, menos con menos me da más 1 sobre 2 veces A. Entonces en este caso tendríamos media manzana más otra mitad de la manzana, 2 mitades, tendríamos una manzana entera. Entonces llegamos a que Bmn es igual a ρ por I entre 2 veces pi por A. Ahora lo que nosotros estamos interesados en conocer es la resistividad. Entonces la resistividad tendremos que despejar. Va a ser 2 veces pi por A por el voltaje Mn entre I. Observen que esta va a ser la resistencia, y eso se obtiene de la ley de Ohm. Voltaje igual a RI, o si quieren utilizar una mnemotecnia, Victoria igual a Reina de Inglaterra. Ustedes despejan la resistencia y obtendrían voltaje entre corriente. Esta sería mi resistencia y este factor K sería mi factor geométrico. Entonces, para el arreglo de Wiener, el factor geométrico que me va a relacionar la resistencia con la resistividad va a ser igual a 2 veces pi
A. De esta manera, ustedes pueden seguir el mismo procedimiento para calcular el factor geométrico para distancias arbitrarias entre los electrodos.